¿verdad? Alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque yo sé que ella tiene un corazón de adoradora. Así que les pido que oren por ella para que el Señor continúe desarrollando, ¿verdad?, ese talento y ese deseo en su corazón de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Durante varios sábados hemos estado un pequeño grupo de hermanos compartiendo la palabra de nuestro Dios en algunas tardes los sábados, como una extensión de la clase de investigación bíblica que tenemos cada sábado acá en los primeros bancos a mi mano derecha. Y eso combinado con una preocupación que he tenido durante un tiempo, ha hecho que en esta mañana yo quiera compartir con ustedes este tema. Nos queda muy poco tiempo, así que puede ser que a lo mejor para honrar el que me queda, y siendo un tema tan solemne, lo dejaré en aquel momento que el tiempo, ¿verdad?, prudentemente pues lo podamos administrar y llegar hasta, ¿verdad?, una parte que nos permita hacer un cierre. La pretensión, por así decirlo, del tema de esta mañana quiere cubrir por lo menos 5 aspectos que tienen que ver con la persona del Espíritu Santo. Quizás para muchos de los que estamos aquí en esta mañana, el tema del Espíritu Santo quizás no sea un tema nuevo. Para muchos sí podría ser nuevo algunas discusiones y quizás algunos planteamientos que se hacen por algunas personas fuera y dentro de la iglesia con respecto a la naturaleza del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y a veces cuando tengo la oportunidad de dirigirme a algún grupo, ya sea aquí, ¿verdad?, o en alguna otra iglesia, por lo general me gusta siempre tocar un poco acerca de aquellas cosas que escucho, que discuto incluso a veces con personas de la iglesia, no necesariamente de nuestra iglesia. No creo que ese fenómeno se esté dando acá, pero sí en otras iglesias de hermanos que conozco y que hemos tenido algún diálogo con respecto a esto, particularmente porque han pretendido influir en otros hermanos dentro de la iglesia al negar la persona del Espíritu Santo tal y como los adventistas del séptimo día la hemos estado estudiando y hemos estado descubriendo este maravilloso tema a lo largo de muchos años. Yo creo que todo aquel estudioso de la Escritura llega a la conclusión de que la verdad es progresiva. Es decir, nosotros nunca en nuestra experiencia cristiana vamos a llegar al entendimiento pleno o completo de una verdad bíblica, sino que esa verdad bíblica se sigue desarrollando, esa luz sigue aumentando y sabemos que la perfección de esa luz no la vamos a alcanzar hasta que finalmente seamos transformados, llevados al cielo y aún allá, y luego en la tierra renovada, estaremos continuamente estudiando el gran tema de la salvación por la eternidad. Por lo tanto, tratar de abordar o limitar estos temas a una predicación de quizás 30 o 40 minutos es una cosa que verdaderamente sería una falta de respeto, ciertamente. Pero sí podemos arañar algunos pasajes bíblicos que nos permiten por lo menos entender los principios fundamentales que son necesarios para nuestra salvación. Puesto que lo más importante que nosotros debemos recoger siempre de la Escritura es aquello que tiene que ver particularmente y muy especialmente con nuestra salvación. Lo que el pastor Abieser Rodríguez llama siempre las verdades salvíficas, ¿verdad? Esta es una muy importante y vamos a ver por qué. La primera pregunta
que puede surgir a la mente de un lector, y creo que vamos a ver cómo está acá, es que estoy corriendo al revés, perdóneme, muy bien, vamos a ver si ahora... Apunta hacia donde, Julio, hacia acá, hacia allá. Muy bien. La primera pregunta que puede surgir a la mente de cada uno de nosotros es: ¿quién es el Espíritu Santo? Pero antes de continuar con el desarrollo de este tema en esta mañana, vamos a tener una corta oración, por favor. Nuestro buen Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, en esta mañana queremos abordar en este poco tiempo que tenemos el tema que tiene que ver con tu Santo Espíritu. Te pedimos que sea Él mismo quien dirija este tema. Que Él sea el que influya en nuestras mentes y nuestro corazón para comprender esta tan importante verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 17:3. Pero esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Dios es un asunto tan importante que Jesús, al colocarlo en esa expresión, establece claramente que la vida eterna consiste en nosotros conocer a quién. Conocer a Dios. Por lo tanto, es de extremada importancia que de las primeras cosas que nosotros debemos estudiar o entender de las Sagradas Escrituras es quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y al estudiar acerca de quién es Dios, ciertamente no podemos comprender muchísimas cosas que escapan de nuestra mente finita, y estamos claros en cuanto a eso, pero sí podemos conocer algo de Dios a través de la palabra que Él ha revelado. La palabra que tiene la autoridad de decirnos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y particularmente la palabra se concentra mucho más allá que el poder que pueda tener Dios, se concentra en el carácter de Dios. Y ustedes recordarán que cuando Dios le fue a mostrar a Moisés parte de su gloria, y la Escritura está muy limitada en cuanto a nosotros saber qué fue lo que Dios realmente le mostró a Moisés, lo cierto es que lo que pudo ver Moisés, la reacción de Moisés, nos da a entender que para Dios lo más importante es que nosotros conozcamos su carácter. Aunque la Biblia ciertamente nos habla acerca del poder de Dios, de su poder creador, de su poder sustentador, pero realmente se espacía la palabra de Dios, destacando el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Cosa que ciertamente nosotros necesitamos, a través de adoptar la mente de Cristo, tener dentro de nuestra esfera humana ese carácter también. Así que primero, ¿quién es? Luego vamos a hablar un poco de aquellos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios, es parte de lo que yo llamo en mi lenguaje la comunidad divina. Por otra parte, el Espíritu Santo y su relación o interrelación con la deidad en pleno, entendiéndose los demás miembros de esa comunidad. El Espíritu prometido, la promesa especial que se hizo con respecto al Espíritu Santo, y no vamos a poder abordar las diferentes promesas que hay sobre el Espíritu Santo. Ciertamente podemos hablar de la lluvia temprana, pero si no reconocemos el Espíritu Santo, por ejemplo, se nos haría muy difícil comprender lo que significa la lluvia temprana, y peor aún, qué es la lluvia tardía y qué importancia tiene eso con respecto al fuerte pregón. Por lo tanto, esas cositas, ¿verdad?, no las vamos a poder quizás hablar hoy. Y como quinto punto, quizás el más importante dentro de todo esto, es la misión del Espíritu Santo, porque esa misión del Espíritu Santo, de la que vamos a hablar ahí, es destacando particularmente la iglesia. Es decir, cómo el Espíritu Santo, cuán importante es el Espíritu Santo en la vida de un creyente y en la vida de la iglesia como colectivo. ¿Quién es? La Biblia nos revela ciertamente en muchos pasajes que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal.
Y hay una gran diferencia. Yo usualmente cuando hemos dado este tema, hemos utilizado como analogía la saga de Star Wars. ¿Cuántos de ustedes han visto? Yo creo que casi todo el mundo ha visto Star Wars. Aunque no me levanten las manos. Me gustaría que fuera interactivo el asunto un poquito, pero no se sienta mal porque todo el mundo ha visto Star Wars. Algún episodio. Es casi una religión en sí mismo Star Wars, para muchos. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un elemento que siempre está presente en Star Wars, siempre. Y es importante ese elemento en toda la saga. Si se pierde ese elemento en Star Wars, no hay Star Wars. ¿Estamos claros? El hecho de que hayan figuras malas en los extremos, ¿verdad? Hay una situación polarizante ahí, donde tenemos a alguien que liderea el mal y alguien que de alguna manera se convierte en un campeón de la justicia, pero en ambas figuras tiene que estar el elemento de la fuerza. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ven y cuando Yoda trata de explicar qué es la fuerza, de hecho Yoda tiene un problema para explicar qué es la fuerza. Pero la fuerza en Star Wars es panteísmo. Es una fuerza precisamente que no tiene una personalidad. Está en todas las cosas. Se manifiesta en una manera especial en algunos individuos, ya sea para mal en gran manera o para bien en gran manera. Y ahí tenemos a quienes. ¿A quienes tenemos en la fuerza? En los que están en el lado que no es el lado oscuro. Los Jedi. Ahora, si ven o se dan cuenta en Star Wars, no existe un Dios. No existe realmente un ser supremo. Solamente una fuerza y tú decides hacia dónde te puede llevar esa fuerza. Eso es una fuerza impersonal. La fuerza no le habla a nadie. Pero la palabra de Dios no nos enseña que el Espíritu Santo de Dios sea eso. Y lo vamos a ver. Y es importante entender esto porque puede ser que un día se te acerque a alguien y te diga, como adventista del séptimo día, que se pueda llamar y decirte que el Espíritu Santo es otra cosa. Ahora, nos dicen los pasajes bíblicos, sin tomar en consideración la participación, ¿verdad?, del Espíritu Santo en la creación, donde lo vemos allá en el capítulo 1, donde el Espíritu Santo dice allí que se mueve, ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Ahí vemos por primera vez manifestado el Espíritu Santo en la palabra de Dios, así que está desde el principio. Algunas personas piensan que aparece en el Nuevo Testamento. No tenemos tiempo para entrar en todos los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Okay? Pero nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, que el Espíritu Santo contiende. ¿Con quién contiende? ¿Con quién contiende? Con el hombre. Contiende con el hombre. Contiende contigo y conmigo en esta hora. ¿Cómo contiende? Vamos a seguir más adelante viendo cómo contiende el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios también, ¿qué? Convence. El pasaje bíblico que aparece aquí, o el registro bíblico, discúlpenme que estoy tratando de hacer dos cosas a la vez aquí, ¿verdad? Primero nos enseña, pero no me contiende. En Lucas 12:12, voy a pasar rápidamente, usted si quiere sígame en la palabra. Este estudio puede estar disponible gratuitamente para el que así lo quiera, se lo enviamos por correo electrónico. El Espíritu Santo también enseña, según Lucas 12:12, el Espíritu Santo hace algo adicional también. ¿Qué hace? Convence. El Espíritu Santo también dirige los asuntos de la iglesia, según está registrado en Hechos capítulo 13, versículo 2. El Espíritu Santo ayuda e intercede, según Romanos 8, 26. También inspira. De hecho, el estudio que estamos haciendo en esta mañana y la razón por la que tenemos las Sagradas Escrituras es porque los santos hombres de Dios fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo y su ministerio,
nosotros no tendríamos la Sagrada Escritura escrita en el lenguaje que nosotros lo podemos entender. Y aquí, aunque hay varias características, la última que queremos enfatizar es que, según Primera de Pedro 1:2, también santifica. Esto es sumamente importante porque lo que quiere decir en este pasaje bíblico y en otros pasajes cuando los vamos amarrando con respecto al Espíritu Santo es que sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos vivir en santificación. ¿Ustedes escucharon lo que yo dije? No sería posible el proceso de la santificación sin la obra del Espíritu Santo. Hay personas que piensan que la salvación o que el plan de la salvación termina en la cruz del Calvario. Y es una visión ciega, es una visión muy limitante del poder que existe dentro de ese plan de salvación. Porque en el plan de salvación no se trata solamente de rescatar al hombre, sino de hacerlo ciudadano, hábil, para vivir eternamente en el reino de los cielos. Permite que en el ser humano haya entonces un nuevo, ¿qué? Nacimiento, según allá en el diálogo que Jesús entró con Nicodemo, le dijo, Nicodemo, Nicodemo, es necesario que ¿qué? Que nazcas de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? ¿De qué nacemos? Del agua y del Espíritu. No nacemos de otra cosa. O sea que cuando nosotros aspiramos a un nuevo nacimiento, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin ese poder, entonces, mis hermanos, quiere decir que ciertamente el clímax dentro del plan de redención, el plan de salvación, es la muestra de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos la resurrección. Y el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería ¿qué? Nuestra esperanza. Por lo tanto, tenemos varios puntos de clímax en el plan de salvación. Pero Cristo resucitó. Pero ahora, ¿cómo se hace posible el plan de la redención en la parte que tenía que ver con la santificación del hombre? ¿Cómo puede ser posible el nuevo nacimiento en nosotros? ¿Cómo puede ser posible que podamos obedecer los mandamientos de Dios si nosotros no hay fuerza en nosotros? De la única manera, según las Escrituras, es el Espíritu Santo obrando en el creyente. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que para nosotros como humanos, se nos es imposible guardar los mandamientos de Dios si no existe una fuerza, en este caso un poder superior a nosotros mismos, que nos ayude a nosotros guardar los mandamientos de Dios. De lo contrario, terminaríamos siendo como fariseos. Los fariseos, ellos decían que guardaban los mandamientos de Dios, pero tenían un problema. ¿Verdaderamente guardaban los mandamientos de Dios? ¿Guardaban? Los veo como dudando. No los guardaban en principio porque los mandamientos de Dios no requieren una mera observancia externa, sino que para que sea agradable para Dios, la obediencia de un hijo tiene que ser en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores. Y para nosotros saber adorar en espíritu y en verdad necesitamos ¿qué? Al Espíritu Santo. La Escritura presenta, y tomo un segundito porque yo soy medio cegato, no los veo quizás a muchos de ustedes así muy, a menos que me detenga, pero a título personal y de privilegio yo quiero darle una cordial y no sé si calurosa, depende cómo la quieras, o refrescante a Lorimar. Dios te bendiga, me alegra mucho verte. ¿Cuántos le damos? Un saludo. La Escritura presenta al Espíritu Santo como Dios, no lo presenta de otra forma. La Escritura la asocia los atributos divinos con el Espíritu Santo. Tiene vida. Romanos 8:2. El Espíritu Santo es la verdad. La palabra de Dios solamente llama a 5 cosas la verdad. ¿Alguien me puede decir una? La palabra es la verdad. Cristo es la verdad. Ahí tenemos 2. El Espíritu es la verdad, ¿no? Obvio. La tercera. ¿Qué más es la verdad? 2 fundamentos que la Biblia dice que son verdad.
No hay más después de esto. La ley es la verdad. Ahí dijimos que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Qué más? La palabra de Dios es verdad. Y el sábado. Si usted busca la Escritura, cuando la Biblia declara algo y lo llama la verdad, esto es la verdad, usted se va a dar cuenta, esos son los pilares de la verdad en la Escritura. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Lo vamos a ver ahora, más adelante. El Espíritu Santo, según aparece allí en 1 Corintios, capítulo 12, 11, es omnipotente. Eso es un atributo únicamente ¿de quién? Que es un atributo, que es, para la Trinidad, claro está, que es un atributo también inherente. Y le voy a decir esto, con respecto, aquí hemos hablado acerca de la divinidad de Cristo. Las personas, y lo pueden escribir si quieren, mis hermanos, yo llevo años estudiando estos temas y les voy a decir lo siguiente. Cuando una persona le viene a usted con la idea de que el Espíritu Santo no es Dios, el próximo tema que viene, pues son hermanos gemelos, es que Cristo no es divino, que Cristo es creado. Y eso se llama, eso es una doctrina que se le conoce como arrianismo. Arrianismo. Le puede empezar por el primero, pero asegúrelo, anótelo, póngale la fecha hoy, que yo se lo dije hoy, 19 de mayo de 2018. Cuando le empiece con el primero, de aquí a varios meses, cuando usted siga hablando con esa persona, va el segundo. Se los digo, hermanos, porque ya una vez en esta iglesia pasó. ¿Sí? Y esto ha pasado en muchos. Yo recibí una carta hace un tiempo, bastante tiempo atrás, de un pastor de Australia, creyendo eso, llegando a la conclusión de lo que le estoy mencionando. Y empezó primero con una cosa y después terminó con la otra. Y cuando usted estudia la historia de nuestra organización, se va a dar cuenta que inevitablemente cuando usted empieza por un lado, va por el segundo. Y cuando usted hace eso, usted destruye el Evangelio y el poder del Evangelio. Nunca va a haber en la Escritura que Dios delegue sus atributos divinos en un ser creado. De hecho, el problema que tú y yo vivimos hoy precisamente tiene que ver con un ser creado que quiso tener los atributos divinos. En la Biblia no se autoriza en ningún momento a ningún ser creado a asumir atributos divinos, ni se le delegan. Es indelegable. Léese desde Génesis hasta Apocalipsis y lo va a ver así. Dios no le delega su soberanía, su poder creador, su poder sustentador a ninguno. Y en todas las ocasiones en que un ser divino del cielo se le manifestó a algún profeta en visión o en apariencia inclusive real, nunca un ser creado permitió ser adorado. Inmediatamente corregía la situación y le decía, no, levántate, adora a Dios. Cuidado con los hombres que se inclinan ante otros hombres. Porque estos ángeles, como Gabriel, siendo el que ocupó el lugar de Lucifer, siendo un querubín cubridor, no lo permitió. ¿Por qué nosotros lo vamos a hacer frente a hombres en esta tierra? Yo no me inclino frente a nadie, menos que no sea Dios. Pero cada vez que Jehová, cada vez que el ángel del Eterno se le manifestaba a una persona y lo adoraba, nunca el ángel del Eterno rechazó la adoración porque él la merecía. Por eso es que ustedes ven que después muchos profetas y los patriarcas reconocían que habían estado delante de ¿quién? De Jehová. Pero Jehová estaba encubierto. Eso es algo bien interesante. Cómo Cristo se manifestó en forma corpórea antes de su encarnación. Eso es algo que es bueno para estudiar. Un día traigo ese tema. Omnipresente. ¿El Espíritu Santo es qué? Omnipresente. Solamente Dios puede ser omnipresente. A ver aquí. Si no me ayudas allá, Julio, si ves que no pasa, para no perder el tiempo en eso. Omnipresente.
Y vamos a ver aquí que en esta lámina que tengo, que el Espíritu Santo se considera en igual de posición con el Padre y el Hijo. Y eso, con seres humanos o seres creados, sería blasfemia. Ustedes recordarán las veces que Cristo hizo declaraciones que eran para ellos blasfemas porque solamente podían provenir ¿de quién? De Dios. Y aquí vamos a ver que el Espíritu Santo en acciones, por ejemplo, lo vemos en la fórmula bautismal. Cuando vamos a Mateo 28, 19, ante la gran comisión divina, es Cristo mismo quien cierra el capítulo diciendo que los bauticemos a todos aquellos que le llevemos el mensaje en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fuera una acción impersonal, o como enseñan algunos por ahí, es una fuerza que procede de Dios, ¿no le parece un disparate esa fórmula? Si fuera así. ¿Cómo yo voy a decir no? Porque yo, mi esposa y mi fuerza. No tiene sentido alguno, porque soy yo. La fuerza es una característica, es un adjetivo mío, no es una persona. No le doy un pronombre, a menos que fuera una persona que me creyera que soy doble. Soy tan fuerte que soy yo y mi fuerza. ¿Ah? Y tendría problemas médicos, ¿verdad que sí? Pero lo vemos ahí, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me sigan ayudando arriba por si acaso esto no pasa. Lo vemos también en la bendición apostólica que aparece en 2 Corintios 13, versículo 14. También en la enumeración de los dones espirituales, en 1 Corintios 12, 4 al 6. Miren si es tan importante el Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo ninguno de los que estamos aquí tendríamos dones espirituales. Ninguno. Porque quien está a cargo de distribuir esos dones es el Espíritu Santo. A cada uno de nosotros. Es Él. Y los reparte como quiere. O sea, tiene plenitud. Tiene la facultad total de determinar a quién le da dones, cómo se los da, cuándo se los da. Ningún mortal, ningún ser creado tiene esa facultad jamás. No lo va a ver en ningún lugar en la Escritura. Desde la eternidad, Dios, el Espíritu Santo, vivía en la deidad como su tercer miembro. Ya en el Nuevo Testamento los vemos llamados. Y quiero decirle algo, hermanos. Y yo voy a terminar, el tema, lo que voy a hacer es que le voy a dar una continuación. Vamos a llegar hasta donde saludablemente podamos llegar. Vamos a terminar ya mismo. Cuando hablamos de nombres de Dios, hay que tener mucho cuidado. Porque realmente no son nombres, son títulos. Y muchas veces cuando uno se encuentra en un diálogo con algún hermano, uno se da cuenta que a veces las personas no se percatan de que cuando nosotros hablamos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, estamos asumiendo como si eso fuera un nombre inscrito en el registro demográfico. Y no es así. Primero, que ninguno de nosotros sabe cómo ellos se llaman o cómo ellos han decidido autollamarse entre ellos. Esto es una comunidad divina que nosotros no la vamos a poder entender plenamente porque existe desde la eternidad. Ahora, la única forma de que Dios es amor es como resultado, o por lo menos como naturaleza, de su interrelación comunitaria. No hay forma de usted amar si no existe una interrelación. Piense en algo que usted ama y que no existe. Piense ahora mismo. Usted ama a su esposa porque usted interrelaciona con ella. Y usted la ama. Y usted sabe lo que es amor porque usted interrelaciona con ella. Sabe lo que eso significa. Si usted nunca se ha casado y nunca ha tenido una novia, pues por lo menos ese amor no lo ha conocido. Por lo tanto, no puede decir, yo amo o he amado, aunque en la naturaleza de Dios, que la Biblia nos dice que es espíritu, by the way, no es como nosotros. Una vez yo le pregunté a unos hermanos en la iglesia, ¿ustedes creen que Dios tiene ojos como nosotros? ¿Ustedes creen que Dios tiene nariz como nosotros?
¿Ustedes creen que tiene pelo como nosotros? Si tuviera nariz, ¿es porque necesitaría qué? ¿Necesitaría qué? No, olvídense de oler. Respirar. ¿Y si necesitaría respirar, tiene vida en sí mismo? No. Dios no necesita oxígeno. El oxígeno es materia. Dios no vive en la materia. Dios no es materia. Dios no está hecho de la materia. Dios crea la materia. Dios decidió vivir en la materia. Son otros 20 pesos. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Denle pensamiento a estas cosas. Y usted va a encontrar qué maravilloso es nuestro Dios. Dios decidió tomar una forma desde mucho antes de la encarnación. La Biblia lo registra. El apóstol Pablo en la carta a Colosenses dice que Cristo es la imagen visible de Dios. Eso tiene un misterio ahí. Cuando hablamos entonces del Espíritu Santo, siempre obviamente con solemnidad, tenemos que darnos cuenta que tampoco lo podemos definir enteramente. Pero desde la antigüedad se le conocía como el Espíritu de Dios. Lo vemos en las Escrituras en la antigüedad. Y se manifestó en muchas personas. Se manifestó en Sansón. ¿Alguien me puede ayudar aquí a hacer un recuento rápido de en qué ocasiones se manifestó el Espíritu Santo? El momento que el Espíritu Santo lo fortaleció. ¿Alguien me puede hablar de otros momentos donde aparece el Espíritu Santo? No vamos a hacer el ejercicio ahora para seguir, pero piénselo para que cuando usted vaya al Antiguo Testamento, usted se va a encontrar que en casi todos los escritos de la Antigüedad, el Espíritu Santo aparece haciendo una obra especial. Inclusive, mire, les voy a decir esto. En Juan, capítulo 14, 15 y 16, busquen al Espíritu Santo. Los apóstoles no sabían que el Espíritu Santo estaba en ellos y estaba en ellos. Y Jesús se lo declaró. Y ellos no lo sabían. La manifestación que viene en el Pentecostés es una manifestación especial, mucho más poderosa, porque de la misma manera en que la verdad es progresiva, el Espíritu Santo también se da progresivamente. Y en Joel se habla acerca de eso también, el profeta Joel, y habla cómo se da el Espíritu Santo. Hay unos requisitos para recibir al Espíritu de Dios. A veces requiere lloro. Pero dice, cuando nosotros estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que primero debemos recibir ¿qué cosa? ¿La lluvia qué? Temprana. ¿Para recibir la lluvia qué? Tardía. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, aclarado este asunto de los nombres, los títulos, con respecto a Cristo ocurre lo mismo. Yo tengo un estudio que yo he estado preparando y quisiera presentárselo un día a la iglesia sobre la divinidad de Cristo y cómo Cristo es Jehová mismo de la antigüedad. Yo se lo di a la iglesia de Aguas Buenas Pueblo. Y descubrimos allí el gran misterio, el centro de la palabra misma. Y obviamente dentro de esos grandes misterios que Dios nos da en su palabra, podemos descubrir también el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo y cómo opera el Espíritu Santo. Y en la deidad el Espíritu parece ocupar siempre el papel de ejecutor. Por eso es que nosotros lo vemos allí en la creación, preparado ya para comenzar la ejecución. Es como si fuera en ese sentido un tipo de contratista. Hay un arquitecto, hay un contratista. Usted puede tener un mapa. ¿Cuántos han hecho un trabajo con un arquitecto o algo así, un planito o algo, cualquier cosita? Alguien tiene la idea, el concepto, pero hace falta que ¿quién? Alguien que lo ejecute. Tan importante es el diseñador como el contratista que lo ejecute. Si me dan 4 minutos, estamos terminando ya, ¿ok? Y por favor, no me echen la culpa a mí. Yo empecé a las menos cuarto. No se la echen a nadie. Muy bien. Dice aquí, voy a utilizar este momentito para terminar esta parte. Hemos sido destinados, incluso, para ser morada del Espíritu Santo. Mire que el apóstol Pablo nos advierte que todo lo que nosotros hagamos, ¿qué? Que tenemos que, ¿qué? Somos templo del Espíritu de Dios. Es decir,
que en el plan de Dios no solamente es que tenemos un Espíritu Santo que ejerce alguna influencia quizás en nuestra conciencia, sino que en el propósito de Dios, y aquí hay un misterio, en el propósito de Dios está que el Espíritu Santo habite en nosotros. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el Espíritu Santo tenga acceso a tu conciencia, a tu mente, influye a tu mente, pero lo hace también con el pecado, la persona, ¿verdad?, que no quiere saber de las cosas de Dios. Y me estoy adelantando quizás al decir que el mismo Cristo dijo que el Espíritu Santo habría de venir y habría de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ese convencimiento no nos lleva a salvación. El conocimiento que nos lleva a salvación es aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Pero eso solamente es producto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando yo abro, ¿qué cosa? La puerta ¿de qué? De mi corazón. El Espíritu contiende. Hablamos ahorita de que el Espíritu Santo contiende. ¿Contiende contra quién? Contra mí, conmigo. Llamándome a un nuevo camino, llamándome a una nueva consagración, llamándome a un nuevo nivel de vida. ¿Y por qué contiende? Porque yo, mi naturaleza pecaminosa, pecador, en esa lucha de la que el apóstol Pablo habla allá en capítulo 7 de Romanos, ¿qué pasa? Mi naturaleza pecaminosa, no, es que todavía no, es que no es el momento, no quiero soltar esto, no quiero soltar aquello. Y el Espíritu Santo sigue ¿qué? Contendiendo, luchando. Por eso es que se nos aconseja, si hoy escucha su voz, ¿qué cosa? ¿Cómo dice? No endurezca vuestro corazón. Sigue la contienda. Algo bien interesante que yo ya estoy terminando, que en el estudio que uno hace, y que lleva un tiempito haciendo aquí y haciendo allá, es que el único pecado, y esto es bien interesante porque está escrito en términos absolutos. Cristo le dijo a los de su tiempo que el único pecado imperdonable, dice que cualquier blasfemia puede ser perdonada. Cualquiera. Y la única que no puede ser perdonada es aquella blasfemia contra el Espíritu Santo. Cristo colocó al Espíritu Santo en una posición ahí que es necesaria que estudiemos. ¿Cómo es posible que sea lo único? O sea, yo puedo blasfemar contra Cristo, podría blasfemar contra el Padre y se me perdonaría, pero no puedo blasfemar contra el Espíritu Santo. Y aunque sabemos que blasfemar contra el Espíritu Santo ciertamente es cerrar nuestro corazón a la única voz que nos puede llevar al arrepentimiento, el estatus que Cristo le dio a esa blasfemia es una que hay que pensarla bien. Porque es la única que uno encuentra. Mire que uno busca qué pecados podrían perdonarse o no perdonarse, y el único que se menciona que es imperdonable, y no solamente dice no en este siglo sino en el venidero incluso, es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí. En la próxima, yo como que me volví loco dándole a esto, ¿verdad? ¿O fuiste tú, Julio? Le dimos por ir para abajo y eso no va. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, mis hermanos, en la próxima oportunidad que tengamos, vamos a ver si no nos pasa como muchas veces los predicadores decimos, que vamos a darle continuación y después otro tema. Aunque la última vez que lo dije lo hice, ¿sabes? Freddy, yo lo pedí, pero tú no viniste. No, Freddy estaba en otra misión. Pero vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé la oportunidad de poderlo terminar para no agotarlos. Vamos a hablar entonces en la próxima oportunidad que tengamos, cómo el Espíritu Santo le ha sido prometido a cada uno de nosotros, a la iglesia, y por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que muchos de los pesares que nosotros tenemos hoy en día, que muchas veces la forma de nosotros proyectarnos en nuestra vida cristiana, yo muchas veces pienso que tiene que ver con la falta de conocimiento de lo que el Espíritu Santo tiene como propósito hacer en nuestra vida. Porque cuando yo estudio la iglesia primitiva y yo veo el gozo que esa gente tenían y yo veo las cosas que esa gente hacían y eran felices, y a pesar de que esos hombres fueron perseguidos, matados, masacrados, decapitados, siempre recuerdo a Pablo y Silas en esa cárcel cantando himnos a las 12 de la medianoche, allí amarrados como unos animales. Sin embargo, allí estaban esa gente cantando himnos y alabando al Señor. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿yo acaso tendré ese espíritu? ¿Acaso yo tengo esa mentalidad que tenían esos hombres?
De que cuando lleguen los momentos difíciles, verdaderamente difíciles, cantaré yo himnos y alabanzas al Señor. ¿Estará mi corazón gozoso? ¿O es que acaso también yo estoy contendiendo contra el Espíritu de Dios? Y me pregunto si el anhelo entonces de nuestro corazón no debería ser: Señor, dame más de tu Santo Espíritu. Pero ¿qué pasa si yo rechazo al Espíritu Santo? ¿Usted cree que usted oraría por el Espíritu Santo si usted rechaza al Espíritu Santo como persona? ¿Usted tendría en su vida la realidad de su necesidad del Espíritu Santo? ¿Por qué enseñar entonces esa doctrina falsa? ¿Será para que no lo pidamos? ¿Será para que descuidemos el estudio del Espíritu Santo y la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Será que alguien no quiere que sepamos que Él es nuestro conductor? Que Él es el representante, el único representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Es el otro consolador. ¿Será que alguien no quiere que vayamos a la verdad? Porque resulta que es el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. ¿Será que alguien no quiere ser convencido de pecado, de justicia y de que hay un juicio? Y esas son las preguntas que yo le he hecho a muchos hermanos. Tenga cuidado, porque está pisando un terreno muy peligroso. Quiera el Señor que ese no sea el terreno que nosotros pisemos y que en esta mañana nosotros le podamos decir al Señor: Señor, danos más de tu Santo Espíritu. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Vente, lo cantamos los dos. Para empezar se me olvidó el número. 195. Si el worship quiere pasar y nos acompaña en este himno también. 190. $190. Dios nos ha dado promesa. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador. Paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor.
Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Quiero aclarar un puntito, mis hermanos. Cuando ahorita les mencioné los nombres de Dios, hay unos nombres que aparecen, sí, en la Escritura. Pero lo que nos referimos es cuando en el Nuevo Testamento hablamos de Dios el Padre, y Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Realmente estamos hablando de títulos o nombres con títulos que realmente ocurren en el Nuevo Testamento. Y les digo esto porque muchas veces las personas piensan que como Jesús se le da el título del Hijo, muchas veces utilizan eso para crear un argumento de que fue por creación, de que Cristo fue hijo porque Dios lo engendró de alguna manera. Más adelante, cuando estudiemos un poquito más acerca de la divinidad de Cristo, nos vamos a dar cuenta que a eso no es lo que se refieren las Escrituras. Cuando Jesús fue declarado, fue por declaración Hijo de Dios. En otro momento estudiamos, aquellos que quieran seguir estudiando con nosotros, lo estamos haciendo el primer sábado y el cuarto sábado de cada mes, de 5 a 6. Claro, tratamos de mantenerlo dentro de 5 a 6, el primer sábado y el cuarto sábado. Es que nos estamos reuniendo. Oramos. Padre, gracias porque en esta hora tú nos permites comer de este manjar delicioso que es tu palabra, que es la verdad. Gracias porque ella nos permite tener en esta mañana los cimientos, la zapata, para nosotros poder construir para el cielo. Gracias por tu Santo Espíritu, por Él es quien dirige todo, nos guía, y también gracias porque inspiraste a estos santos hombres de Dios a través de tu Santo Espíritu para conocerte más de cerca, conocer tu carácter, conocer cómo tú eres con nosotros y el plan maravilloso que tú desarrollaste desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. En esta mañana, oh Dios, yo quiero elevar una petición especial por los invitados especiales de tu Santo Espíritu, que están con nosotros compartiendo y que han compartido esta mañana con nosotros y han adorado junto con nosotros, pidiéndote, oh Dios, que ellos también hagan de este lugar tu casa de oración, que ellos puedan continuar viniendo y gozándose de lo maravilloso que eres tú, de lo maravillosa que es tu palabra y de la esperanza que tenemos de que muy pronto volveremos a ver a Jesús. En este momento, despídenos con paz de este lugar, pero nunca de tu presencia, y que tus santos ángeles nos acompañen a nuestros respectivos hogares o destinos, que podamos tener contigo un sábado sabroso, delicioso, en compañía tuya, y que sea de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.